Bueno, vamos entonces a resolver esta ecuación diferencial. En este caso nosotros tenemos que el m sería e a la x y n sería e a la x por cotangente de y más 2y por cosecante de y. En este caso, si calculamos entonces su derivada parcial de m respecto a y, nos daría 0, y la derivada parcial de n con respecto a x sería, la derivada de a la x es la misma por la constante que sería cotangente de y. El otro término es 0 porque depende únicamente de y. Entonces, como podemos observar, esta ecuación no es exacta. Entonces, si no es exacta, vamos a buscar un factor integrante que la vuelva exacta. Entonces, vamos primero con el caso 1. Para el caso 1, entonces vamos a determinar si hay una función que dependa únicamente de y, que sea de la forma my menos nx dividido entre menos m. Verifiquemos a ver si al simplificar nos da una función que depende solo de y. Entonces tenemos my vale 0, y si le resto nx, me quedaría menos e a la x por cotangente de y. Y esto dividido entre menos m. M es e a la x y menos m será menos e a la x. Aquí podemos observar que se nos simplifica e a la x con el signo menos y nos quedó cotangente de y. O sea que sí cumple el caso 1, que la función depende exclusivamente de y. Entonces, si la función depende únicamente de y, el factor integrante, que lo voy a llamar de aquí en adelante fi, es muy igual a exponencial de la integral de esa función f de y respecto a y. Esto pues es la exponencial de la integral y f de y es cotangente de y. Pero cotangente es coseno de y sobre seno de y. Y noten que esta integral se hace por sustitución. Si yo llamo u, llamamos a sen de y, entonces de u pues lo tengo arriba, que sería coseno de y por de y. Entonces tengo la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de u, es decir, logaritmo natural del denominador. Así que me quedaría exponencial de la, dijimos que era logaritmo natural, del logaritmo natural del denominador, que el denominador es seno de y. Pero la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, se simplifican al componerlas y entonces esto nos queda seno de y. Así que nuestro factor integrante para la ecuación diferencial es muy igual a seno de y. Entonces este será nuestro factor integrante. Eso significa que si la ecuación diferencial la multiplico por sen de y, la nueva ecuación será exacta. Entonces vamos a simplificarla. Vamos a multiplicarla, perdón. Ahora, hago un paréntesis aquí. ¿Qué pasa si no hubiese funcionado? Es decir, que el resultado no se podía simplificar la x y me quedaba tanto x como y. Significa que no se cumple el caso 1. Y entonces, si no se cumple el caso 1, tengo que evaluar el caso 2. El caso 2 es verificar si la función depende únicamente de x. En este caso, f de x será my menos nx dividido entre n. Y si no se cumple el caso 2, entonces verificamos el caso 3, que en el caso 3 será verificar que my menos nx se puede establecer como un m por n sobre x menos n por un m sobre y.
y en este caso sería encontrar cuánto es m y n para que se cumpla esta igualdad. Si se cumple esta igualdad, entonces el factor integrante nos queda x a la m por y a la n. Entonces, esos son los casos que nosotros podemos tener en factores integrantes. Hay otros casos más que son casos particulares de la solución de la ecuación diferencial parcial, que generan los factores integrantes, pero como lo había dicho en los videos anteriores, pues es muy complicado resolver una ecuación diferencial parcial únicamente con los conocimientos que tenemos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que, bueno, vamos a continuar. Ya tenemos nuestro factor integrante que es sen de y. Voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por sen de y. Entonces el m me quedaría e a la x por sen de y. Entonces quedaría, voy a colocarla aquí con color azul. La ecuación diferencial que me quedaría sería e a la x por sen de y multiplicada por dx más, y ahora dentro del paréntesis aquí tengo un cotangente de y. Cotangente es coseno sobre seno. Si yo lo multiplico por sen de y, que es el factor integrante, se va al sen de y y me queda solamente coseno de y. O sea que el segundo término sería e a la x por coseno de y. Entonces quedaría e a la x por coseno de y más. Y en el segundo término tenemos 2y cosecante de y. Cosecante es 1 sobre coseno. Y si 1 sobre coseno lo multiplico por seno, me queda seno sobre coseno, que seno sobre coseno es tangente. Entonces me quedaría más 2y por tangente de y. Más 2y por tangente de y. Y esto multiplicado por dy igual 0. Entonces, esta nueva ecuación diferencial ya es una ecuación exacta. Podemos verificar lo que es exacta. Si yo derivo este m, y en este caso aquí tendría el nuevo n, si yo derivo m con respecto a y, me da e a la x, que sería constante, por sen de y, que sería coseno de y. Y si yo derivo n con respecto a x, pues la derivada del primer término sigue siendo la misma, e a la x por coseno de y la derivada del segundo término es 0 porque depende exclusivamente de y. Y como pueden observar, cumple ya esta relación, lo que significa que, perdón, aquí es derivada de n respecto a x, lo que significa que la ecuación es exacta. Y si la ecuación es exacta, pues la podemos resolver por el método de exactas. Entonces, para resolverla por el método de exactas, entonces primero calculo f de xy. F de xy es la integral de m con respecto a x, o lo puedo hacer la integral de n con respecto a y. Voy a integrar m respecto a x, que me queda como más rápido de hacerlo. Entonces, eso sería la integral de m, que es e a la x por sen de y respecto a x, y esto sería la integral de la exponencial es la misma, la constante sale de la integral y más una constante que depende de y, más k, dejémosla, ¿no? Entonces así tenemos que donde k es una constante, pero en este caso k es una función que depende de y. Entonces así tenemos que f de xy es parcialmente e a la x por sen de y más una constante k. Esta ecuación que tengo aquí ya es parcialmente la solución general de esa ecuación diferencial. En este caso la voy a llamar la ecuación asterisco. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar esta función asterisco respecto a y para poder igualar a n. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a y nos daría e a la x es constante, sale, y la derivada de sen de y sería coseno de y. Más, como k depende de y, entonces su derivada no es 0, sino que es k'.
y esto debo igualarlo a n. ¿Quién es n? Recordemos que n es lo que está señalado aquí en color, aquí dentro del paréntesis, que es e a la x por coseno de y más 2y por tangente de y. ¿Mm? Y entonces aquí me queda que se me cancela este con este, y de aquí concluimos que k' es 2y por tangente de y. Y así k no sería más que la integral, dos veces la integral de y por tangente de y respecto a y. Bueno, y entonces tenemos que resolver esta integral. Nos quedaría solo resolver la integral para terminar. Pero ¿qué pasa? En este caso particular, esta integral que tenemos aquí no se puede resolver por métodos analíticos. Entonces lo que nos tocaría es hacer una aproximación por métodos numéricos para encontrar su solución. Ya que, por ejemplo, si ustedes inician, por ejemplo, aquí tenemos y por tangente de y, iniciaríamos a resolverla por partes, ¿no? Haciendo, por ejemplo, u igual a y, db igual a tangente de y, pero se van a encontrar que cuando aplican el método por partes, la integral que queda les queda más complicada que la que están viendo en pantalla. Y si hacen sustituciones, por ejemplo, una sustitución podría ser llamar u a tangente de y o y arco tangente de u, y por lo tanto de y sería 1 sobre 1 más u cuadrado de u, pero la integral que queda, que es de este tipo, 2u sobre 1 más u cuadrado por arco tangente de u, también sigue siendo una integral que no se puede resolver por métodos analíticos. Es decir, cuando me refiero a métodos analíticos, me refiero a los métodos utilizados en la asignatura de cálculo integral. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, tener en cuenta por ejemplo, es un software en línea como Symbolab, que yo puedo resolver esa integral, y entonces si yo resuelvo la integral de x multiplicado por tangente de x, bueno, aunque ya tenemos con y, ¿no? Aunque yo creo que este símbolo lo coge, no importa la variable que tome, y le doy enter, él me muestra aquí un resultado que tiene una parte imaginaria y. Entonces esto significa que este integrador no utilizó métodos analíticos de cálculo integral en variable real, sino que utilizó métodos de variable compleja, porque aquí veo que el resultado me sale con una parte imaginaria, ¿no? Por ejemplo, en este término, miren, sale la y por 1/2 por y cuadrado. Entonces eso significa que no estoy utilizando métodos de la variable real. Y en ecuaciones diferenciales necesitamos utilizar métodos de variable real. Otra opción sería utilizar las series de Taylor, que por acá debe tener, de pronto, a ver, verificar, no tenemos. Creo que es colocándole aquí series Taylor. No. Bueno, entonces otra opción sería hacer la expansión de Taylor en series, y entonces ahí nos va a quedar un polinomio, y ese polinomio pues sería una aproximación a esa función y por tangente de y. A ver, si coloco con x, entonces de pronto me dé alguna alternativa para
hacerla por Taylor. Es simplemente escribir Taylor x tangente de x, entonces él nos da la expansión de Taylor, ¿no? Entonces la expansión de Taylor para esta función pues es un polinomio, como lo pueden observar aquí, centrado en 0. Es un polinomio x al cuadrado más 1/3 de x a la 4 más 2/15 de x a la 6. Pero como ven aquí tiene puntos suspensivos, eso significa que tiene infinitos términos. Y entonces para integrar esta, si yo quiero resolver la integral de x por tangente de x, pues lo que haría es integrar este polinomio, y la integración de este polinomio sería el resultado de la integración de esta función. Pero bueno, en este caso la conclusión que tenemos es de que no podemos resolver esta integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando no podamos resolver la integral? Simplemente la vamos a dejar indicada. Entonces en nuestro ejercicio la dejamos el k como 2 veces la integral de y por tangente de y de y. Y entonces si nosotros reemplazamos ese valor de k aquí en asterisco, obtenemos la solución. Entonces así tenemos que f de xy sería, a ver, ¿quién era f de xy? Era e a la x por sen de y más k, pero k vale 2 veces la integral de y por tangente de y de y. Y así, entonces, la solución general a esta ecuación diferencial sería e a la x por sen de y más 2 veces la integral de y por tangente de y de y igual a c. Y esta sería entonces la solución general a esa ecuación diferencial. El que quede la integral implícito en la solución general, lo que me está indicando es de que esa integral no se puede resolver por métodos analíticos. Ahora, nosotros teníamos un problema de valor inicial. Teníamos aquí la condición inicial de que y de 0 es igual a 0. Entonces, el decir que y de 0 es igual a 0 significa que tanto x como y valen 0. Perdón, aquí es 0. Tanto x como y valen 0. X vale 0, y vale 0. ¿Y qué pasa en esta integral? Esta integral, nosotros la integral de y por tangente de y la podemos escribir como la integral desde 0 hasta y de t por tangente de t. Es decir, lo que hice fue utilizar otra variable auxiliar t, y esa t pues la estoy integrando, y cuando la evalúe en y me queda la función y por tangente de y, ¿no? Y el 0 es por la condición inicial, que está iniciando en 0. Pero como y vale 0, entonces cuando yo reemplace aquí, entonces el valor de c me quedaría e a la 0 por seno de 0 más 2 veces la integral desde 0 hasta y. Pero ¿cuánto vale y? Y vale 0. Entonces me queda la integral de 0 hasta 0 de t por tangente de t de t. Y esta integral es 0, porque la integral de 0 a 0, sin importar lo que tenga acá, ese valor me da 0. Entonces, como esto me da 0, y esto de acá también se me anula, da 0, el valor de c es 0. Y así, entonces, la solución particular a esta ecuación diferencial es e a la x por sen de y más 2 veces la integral de y por tangente de y igual 0. Y esta sería la solución particular a nuestro problema de valor inicial.